La verdad que me comentaba, si no recuerdo mal, el sábado, mi hermano Ezequiel, que Dios mediante íbamos a estar aquí. Y llevaba desde el sábado dando vueltas en mi mente de qué compartir con todos ustedes. Y les voy a confesar algo que me ha sido un tanto difícil, le he tenido que dar muchas vueltas a la cabeza. Pero he llegado a la conclusión que no hay quizá un mejor mensaje que pueda compartir hoy con todos ustedes que no sea el sencillo mensaje del Evangelio. Nada distinto, nada nuevo, nada que impresione. Simplemente el Evangelio. Y me gustaría comenzar diciendo que todos nosotros estamos familiarizados con la palabra Evangelio. Estoy seguro de que esta palabra la hemos escuchado varias veces y la hemos utilizado varias veces. Probablemente esta palabra incluso forme parte de nuestro vocabulario habitual. Pero quiero preguntarte si realmente te has parado a pensar cuál es el verdadero significado de la palabra Evangelio. Porque, dicho sea de paso, el Evangelio es el núcleo de la Biblia. Lo podemos ver en el tercer capítulo de la revelación bíblica, ya en el versículo 15, después de la caída del hombre, cuando el hombre incurre en transgresión. Ese texto, Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el juicio que Dios emite hacia la serpiente, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, esta te herirá en el calcañar, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso se le conoce como el protoevangelio. Es decir, el Evangelio no en su totalidad, pero ya desde el principio de la revelación bíblica ya está el Evangelio en medio. Y claramente en el Nuevo Testamento está mucho mejor desarrollado. Entonces el Evangelio es muy importante para la vida cristiana, porque es el centro de la vida cristiana. Así que a mí me gustaría decirte qué es el Evangelio. El término Evangelio nace de la palabra griega Evangelion, que significa buen mensaje o buena noticia. Es decir, el Evangelio sencillamente es una buena noticia. Pero quiero decirte que para que una buena noticia cobre sentido, se necesita una mala noticia que haga necesaria esa buena noticia. Déjame que te lo ilustre de esta manera. Imagínate un hombre que está buscando trabajo y va echando currículum de un sitio a otro, en diferentes lugares, en diferentes establecimientos, en diferentes empresas, y un día lo llaman de uno de los sitios donde echó currículum y le dicen: hemos visto que está interesado en trabajar con nosotros, en trabajar en nuestra empresa. Si usted quiere, este mismo lunes comienza. Qué buena noticia, ¿verdad? Es sencillamente una persona que está tratando de buscar trabajo, que está tratando de ganarse el pan, y después de tanto tiempo buscando, le llaman dando una oferta de trabajo. Es una buena noticia. Pero si te das cuenta, a esa buena noticia le ha precedido una mala noticia. Te preguntarás: ¿cómo es esto, Gerardo? La buena noticia es que ha encontrado trabajo, pero antes de encontrarlo, este hombre no tenía trabajo, lo cual eso ya es una mala noticia para él, ya que él quería trabajar. Así que podemos ver claramente con esta pequeña ilustración que para que una buena noticia cobre sentido, se necesita una mala noticia que haga necesaria esa buena noticia. El Evangelio, como ya he dicho, es una buena noticia. Y a esta buena noticia le precede una mala noticia. Y esto es lo que me lleva al primero de tres pequeños puntos que tiene el pequeño mensaje que he formulado, y es el primer punto, la mala noticia. Y me gustaría leer un texto de la palabra, un texto que escribe el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, y dice, miren qué afirmación tan categórica: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esta carta el apóstol San Pablo, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, da una extensa y profunda enseñanza del pecado y la culpabilidad del pecado del hombre. Y en este versículo, en el versículo 23 del capítulo 3, viene a ser la conclusión de este largo
relato y de esta larga enseñanza. En este texto el apóstol da una sencilla y categórica afirmación diciendo que todos, absolutamente todos los hombres, han pecado y por consiguiente dice que están destituidos de la gloria de Dios. Esta afirmación, como puedes ver, como puedes notar, no es una afirmación selecta, es una afirmación universal. Es decir, nos incluye a todos, tanto a ti como a mí, tú y yo entramos ahí. Tanto tú como yo hemos pecado no una, sino varias veces en nuestra vida. Y eso, nuestro pecado, es lo que nos aleja de Dios y es lo que nos destituye de su gloria. Quiero que veas cómo expresa este texto. La Biblia textual, cuarta edición, dice: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Nuestro pecado no solo nos destituye, sino que nos priva de la gloria de Dios. Y la definición de privar es despojar a alguien de algo que poseía. Ciertamente me podrás decir que ni tú ni yo, ningún hombre, poseía la gloria de Dios, y es cierto. Pero aunque el hombre no poseía la gloria de Dios, sí que la disfrutaba y era partícipe de ella. Podemos ver que Adán, el primer humano, vivía en el paraíso, en perfecta comunión con Dios, siendo partícipe de la gloria de Dios. Pero fue el pecado. Fue el pecado lo que le privó de la gloria de Dios. Fue el pecado lo que le apartó y lo que le despojó de seguir participando y disfrutando de la gloria de Dios. Y por consiguiente, también a nosotros, hermanos, porque nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Esto, hermanos míos, quizá nos deja sin esperanza de salvación. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, y esto es lo que me lleva a mi segundo punto, y es la buena noticia. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como ya hemos visto en el anterior punto, existe una noticia muy mala. Esta noticia tan mala es que nuestra culpabilidad por el pecado y por consiguiente, como hemos visto, la separación de Dios y de su gloria. Pero este texto enseña que aun siendo nosotros culpables, aun nosotros siendo merecedores de ser privados de esa gloria, Cristo murió por nosotros. Y quiero hablarte un poco de la persona de Cristo. Cristo tenía una doble naturaleza. Cristo era completamente Dios y a la vez era completamente hombre. Y como Dios, déjame decirte, que Él como Dios pudo vivir la vida perfecta, la vida santa y sin mancha, para que a la hora de morir en sacrificio por todos nosotros, ese sacrificio fuera agradable a Dios Padre, porque un humano que tiene pecado no puede llegar a ese estatus de justicia. Pero a la vez, como hombre, pudo representarnos a todos nosotros. Hermanos, el mismo Dios se hizo carne, despojándose de su gloria al hacerse semejante a los hombres, según Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y no solo eso, sino que estando en esa condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como sigue diciendo Filipenses capítulo 2, versículo 8. Esto nos muestra cuánto amor ha tenido Dios para con nosotros, que como dice el texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora a esto nos queda hacernos una pregunta, y esto es lo que me lleva ya a mi tercer y último punto, y es la pregunta que quiero que tú te hagas en esta noche, es cómo se efectúa esa buena noticia en tu vida. Y para esto tengo indudablemente que utilizar el capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Es un capítulo que desglosa la justificación por la fe de una manera impresionante y fijaros, leyendo el primer versículo, qué afirmación tan categórica, hermanos. Dice el apóstol San Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota lo que dice: justificados por la fe. Ya hemos visto, hermanos, en el primer punto, que nosotros no somos justos delante de Dios, sino más bien somos culpables delante de Él. Pero nuestra justificación no viene a través de nuestra propia justicia, pues nuestra propia justicia es insuficiente para nuestra salvación. Dicho de otra manera,
Nuestra justificación no es a través de nuestras propias obras, sino que nuestra justificación es exclusivamente por la fe en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, ya que según Isaías capítulo 64, versículo 6, todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia y por consiguiente son insuficientes para justificarnos delante de Dios Padre y así poder hallar salvación. Repito, nuestra justificación es exclusivamente por la fe en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Al nosotros depositar nuestra fe en Jesucristo y su obra, como dice el texto, hallamos paz para con Dios. Es decir, ya no somos condenados por nuestro pecado, sino que estamos en paz con Dios porque la justicia perfecta de Cristo se nos es imputada. Repito, solo por la fe. Y así, hermanos, depositando nuestra fe en la buena noticia, que es que Cristo murió por nosotros, es como nos deshacemos de la culpabilidad de la mala noticia, que es nuestro pecado y que por nuestro pecado merecemos el infierno. Espero, hermanos, haberles hecho bien. Sencillamente esto es el Evangelio. Un primer punto, la mala noticia, una noticia muy desastrosa, pero como repito ya desde el principio, nuestro gran Dios ya anunció algo glorioso, y es que nuestro Señor Jesucristo vendría por nosotros. Esto ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, como revela la Escritura, hermanos. Y es el Evangelio lo que nos da esa paz para con Dios. Así que si en esta noche quizás sientes que no estás en paz con Dios, porque lo intentas hacer con tus propias fuerzas, porque intentas justificarte a través de tus propias obras, intentas agradar a Dios a través de tus propios esfuerzos, quiero decirte que la buena noticia es tu solución. Cristo es tu solución. Y la fe en Cristo es lo que hace que tú te apropies de esa bendita solución. Que Dios os bendiga mucho. Un abrazo para todos.